plantaron tres piedras, ese es el tipo de tú. Está destacado en café tú solo para que se den cuenta la variabilidad que tenía una misma palabra en un mismo texto. O sea, los mayas podían agarrar un glifo y lo hacían más bonito según el que lo estaba haciendo. Así de fácil, ¿verdad? Esta es una foto, la estela está bastante bien conservada, entonces no hay problemas en su lectura. Pero como miran, sí en la interpretación hay glifos que no se han logrado interpretar. Entonces, tenemos aquí que plantaron tres piedras y este símbolo de la mano quiere decir plantar y este es el símbolo de piedra. Entonces, este es la de Ixamná, que es la piedra del agua, la piedra, el remero jaguar puso la piedra en el cielo y otro dios que no se sabe bien puso la piedra en la tierra. Entonces, este fue el fin de los 13 pic. Y aquí quiero decirles que este símbolo de 13 y esto se lee pic. O sea, los mayas no decían Bactum. Bactum es una palabra inventada por los arqueólogos. Y cuando se dieron cuenta de que no era Bactum, sino era pic, como después de Bactum viene Pictum, entonces hubieran hecho un desastre total en todas las lecturas de la historia maya que se tenían y decidieron dejar Bactum. O sea que los grandes sacerdotes que hablan mucho del 13 de Bactum no saben ni por qué se llama así. Bueno, entonces la estela se de Quiriguá. Este es un como resumen, nos dice que se inició en esta fecha, que es el 11 de agosto de 3114 y va a terminar en el 4 Ajau, 3 Canquín, 21 de diciembre del 2012. Es el fin de los 13 Bactunes, que son esta cantidad de años. Acuérdense que los años mayas son de 360 días, por eso no es un número exacto. Pero esto coincide con la última quinta parte del ciclo precesionnal de 26.000 años, en donde el ecuador de la Vía Láctea, que los mayas llamaban el vientre materno o Xibalbá B, camino a Xibalbá, se van a alinear y según los Ajikmanes y Quichés va a ser una sexta era de armonía. Esta es la misma estela, aquí está en inglés, ¿verdad? Más o menos lo que se ha logrado. Estos signos quiere decir que hay glifos aquí que no se han logrado descifrar. Pero sí, lo de las tres piedras es un constante en la cultura maya, porque ellos a las tres piedras era el acto de inaugurar, digamos, antes de hacer una casa, ponían tres piedras, sobre esas ponían su comal, comían todos los de la casa y después le hacían su casa. Entonces, siempre la tierra la representan como un reptil, puede ser tortuga, puede ser serpiente, puede ser cocodrilo, con tres piedras. Este es de la costa sur. Y este es el famoso panel del 4 Ajau 3 Canquín de la corona, que no dice absolutamente nada que vaya a pasar en esa, solo lo relaciona a un gobernante. Este es el vaso de los 7 dioses de Naranjo. El texto también menciona el 4 Ajau 8.1, en donde dice que el nombre del lugar era un lugar antes de la creación, antes de que el mar primigenio fuera separado del cielo y se creara la tierra. Este vaso, por cierto, es bien famoso, aquí está el remero jaguar, porque es como un consejo de dioses de Xibalbá. Entonces decir que la Tierra se inició del 4 a 8 es como decir que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Es algo así como la galaxia es tan grande que qué significancia va a tener. Los mayas siempre representaban a su gobernante como el árbol del mundo, el que
tiene el cielo como el creador, siempre. Entonces vamos a ver en todos los sitios donde hay estelas a un gobernante maya agarrando el brazo, hay varios ejemplos, el árbol del mundo, y aquí lo que está destacado a colores se llaman bandas celestiales y se leen estrella, noche, cielo, y sol, cielo, noche. Este es el glifo para sol, este es el glifo para noche y este es el glifo para cielo, ¿verdad? Entonces ellos eran los señores que permitían a los súbditos vivir, porque eran los que gracias a ellos el árbol de la vida daba frutos. Entonces la Vía Láctea, que es el árbol de la vida para ellos, era muy significativa para los mayas y la llamaban Huacachán. Chan quiere decir cielo o serpiente, se puede interpretar, incluso es número 4 también. Y Huacán, que quiere decir electo. Entonces, cuando Sagitario estaba muy arriba en el horizonte, es cuando sucedió lo que dijeron los mayas. Y entonces levantaron el árbol del mundo. Esta es la tierra, aquí representada como una serpiente, y este es un dios Sabe Samye, o el Kukulcakix de Popol Vuh. Estos son los dioses de los 4 puntos cardinales, y esto se le llama, es la llamada Cruz de Palenque, que si la ponemos en el cielo representaría más o menos así en la fecha de la creación, ¿verdad? Esta es otra serpiente más estilizada, pero también representa el árbol del mundo. Entonces, cuando los mayas dijeron que inició la quinta era, estaba el sol aquí. Cuando vinieron los españoles estaba aquí, y en el 21 de diciembre del 2012 va a estar aquí. Eso es lo que va a suceder el 21 de diciembre del 2012. Lo que me parece muy interesante es cómo ellos, digamos, hicieron la cuenta de años que tarda exactamente 25.800 años en dar esa vuelta para hacerla coincidir, porque hablan de su quinta creación, y no es que hablen de su quinta creación solo por el Popol Vuh, sino ya desde el preclásico. Por ejemplo, en los murales de San Bartolo están los 5 árboles del mundo que representan las 5 creaciones. Vamos a ver más adelante. Este es otro ejemplo de una estela de Tikal mucho más antigua que la de Ceibal, donde está el gobernante con el árbol del mundo, y se cree que se hace coincidir la cabeza del gobernante para representar el ángulo de la eclíptica. Pero como les decía, lo de los 13 Bactunes no es tan así. Esta es una estela, la estela 1 de Cobá, que queda en Quintana Roo, en donde si miramos mencionan al 4 Ajao, 8 puntos, 0 Winan, 0 Kin, 0 Winan, 0 Tun, 0 Katun, 13 Pic o Pic. Esos son los Bactunes, ¿verdad? Los Pic. De ahí viene Pictun, Calaptun, Chiltun, Alautun, y de ahí siguen en múltiplos, siempre por 13. Ya estos glifos que ni nombre tienen, o sea, los arqueólogos no han logrado ponerles nombre o descifrar. Entonces miran ustedes que la cuenta de años son millones de años, no son 5.000. Esta es una estela en la estela 10 de Tikal, en donde este glifo habla de 19 pictunes. O sea, no se acaba en los 13 bactunes o 13 pic, sino que hay una fecha en Tikal que habla del 19 pictun. Acordémonos que un pictun son 8.000 años, ¿verdad? Y todavía habla del calaptun. Ahora, esto es importante porque, según la estela anterior, todo va en múltiplos de 13. Pero a los de Tikal no les dio la gana y usaron el 20. ¿Ya? En el códice de Dresde también hay fechas que nada que ver. Digamos, el 9 K12 Callao, que está aquí en la página 61 y 69, que se refieren también al 4 Ajao 8 Kunku. Esta fecha es 34.000 años antes del 4 Ajao 8 Kunku. Esta es una tableta de Palenque. Como les dije, en Palenque no hay estelas. Hay mucho de esto, pero no hay estelas.
en donde está el hijo de Pacal, el Cambalam, recibiendo un regalo de su papá y de su mamá el día que él tomó el poder. Obviamente los papás ya no estaban. Lo interesante de esto es que sienta a su papá en el trono jaguar, él se siente en el trono del agua y la mamá está en el trono serpiente. O sea, él se convierte en el señor de la creación. ¿Por qué? Porque su familia está en los tres tronos que pusieron el remero jaguar y el mantarraya. Estos son los glifos de la estela C de Quiriguá, perdón. Y miren los glifos que pusieron los artistas de Palenque. Entonces, él básicamente para fines políticos y de poder se hizo como dueño de la creación. ¿Y todo esto a dónde va? Pues, digamos, hay otro ejemplo en Palenque, en donde aquí en el recuadro se habla de que Pacal va a estar presente en un evento 4100 años después de que se murió. Y aquí estuvo presente 1.200.000 años antes de que se murió. Entonces, en todo el área maya hay muchas ciudades. Este es el área de Petén, que casi todas son clásicas o preclásicas. Aquí casi todas son postclásicas. Y hay unas cuantas aquí que son del clásico, más o menos como el palo que está por aquí. Este es el mural de San Bartolo. Este es del preclásico, es el mural preclásico mejor conservado y tal vez el de mejor calidad de todo el mundo maya, por la figura de los trazos y todo, en donde se representa a 5 árboles de 5 especies diferentes como las 5 creaciones. Este es el dios del maíz. Se cree que es el dios del maíz por su adorno en la cabeza, que siempre lo ponían igual, y es el único dios maya que lo representan joven. Los mayas siempre ponían a sus dioses como viejos. Esta es una reproducción de lo que se conserva, y aquí podemos ver diferentes árboles por el tronco y las hojas. Se cree que este es el guarumo, este es una ceiba, este no se sabe qué es, las hojas se parecen, este se cree que es el morro, y este por las hojas se cree que es una caoba. Este árbol de morro, si ustedes miran el mural de Teotihuacán, que es posterior al de San Bartolo, pero también es bastante antiguo, es el mismo árbol de la creación de Teotihuacán, exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces, esto no es una cosa maya, es una cosa más bien mesoamericana, ¿verdad? Entonces, si querían que yo les hablara de todos los códices descubiertos y todo lo que dijeron ellos, o esta que es una mexicana que tiene su sitio donde da todas sus predicciones, pues váyanse ahí porque claro que no. Vean, lo que sí les quiero contar es esto, que es buena noticia. El 10 de mayo, el Día de la Madre, descubrieron en Xultún otro mural. Xultún es la ciudad del clásico maya más grande sin estudiar. Queda entre Naranjo y Río Azul, del lado de Guatemala, cerca de la frontera con Belice. Es muy grande, hay miles de edificios, hay pirámides de 30 y pico metros de alto, casi 40. Y ahí está, ¿verdad? Entonces descubrieron este mural, bastante bien conservado, y en ese mural, en otra pared, hay un texto que habla del 14 Bactú, del 15 Bactú, del 16 Bactú hasta el 19. O sea, eso de los 13 no es así. Esta es una estela de Xultún. Entonces los mayas, lo bueno es que predijeron que el mundo va a comenzar. Entonces, solo tomen en cuenta, digamos, espero no habernos aburrido con tanto glifo y tanta cosa que no de fotos chiquitas, pero la cosa es que los mayas en cada ciudad-estado hacían que los tiempos coincidieran a beneficio de determinado gobernante, como vimos el ejemplo de Palenque, como esa estela de Tikal que habla de fechas
de millones de años para atrás o para adelante. En Quiriguá también hay fechas de años, de tiempos míticos, de cientos de miles de años para adelante y para atrás. Y entonces la verdad del asunto es que los mayas nunca predijeron nada, no eran profetas. Y que hay un montón de gente que cree en los Anunnaki, que cree que Tot, el hermano de Ra, que lo echaron de Egipto, se vino a Mesoamérica y fundó la civilización en Mesoamérica, más o menos en 3000 años, más o menos cuando comenzaron las pirámides en Egipto, que no se pusieron de acuerdo en cómo hacer las pirámides, se pelearon entre ellos y entonces el otro se vino a Mesoamérica, que los dos eran Anunnakis. Pero todas esas cosas de plano que ya tienen hasta toda la biografía de Tot y de que le dicen que es el mismo Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl es un dios azteca de 1500 años después de Cristo, y los mayas Kukulcán es un invento de los mayas del posclásico, y que después los aztecas convirtieron en Quetzalcóatl. Los mayas creían en Itzamna, que se cree que es el mismo, pero le fueron cambiando nombre. Total que nunca lo representaron como sí los mayas del posclásico, como un hombre blanco y barbado, y todos los mayas del clásico no conocían eso. Entonces hay muchos fragmentos, y de poquitos fragmentos que hay, que son los monumentos en piedra o vasijas, han querido hacer una historia muy detallada y muy concienzuda, la gente que se beneficia económicamente de eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Si no, muchas gracias. Hola. Me alegra de que estés muy bien. ¿Qué es eso? El árbol de la vida. Este es el de Izapa. Izapa es una estela, es un sitio que queda ahí por Tapachula, que tal vez es el sitio maya más temprano, aunque otros dicen que es de Trabajo. Exacto, pero la estela esa de Izapa va muy de la mano con los murales de San Bartolo. Esta estela es un poquito más nueva, digamos, que los murales de San Bartolo, pero en ese tiempo eran los árboles de la vida. Después, los aztecas hicieron su teoría de los 5 soles, pero pasaron los 5 árboles de la vida de los mayas. Entonces, como les digo, esto es más o menos un fenómeno mesoamericano, más bien que solo una. Ahora, por ejemplo, en toda el área de México, en Izapa específicamente, ellos dicen que en esta fecha pues quedará muy alineado. Ellos construyeron cierta posición para poderlo ver. ¿Eso crees tú que va a ser factible? No, como va a ser una diapositiva, el fenómeno de la alineación sucede bastante seguido, no es cada 26.000 años. Ahora, que Izapa, digamos, por ser un sitio preclásico, no estaba alineado con los equinoccios, es cierto. Entonces, difícilmente pudieron alinear para el solsticio. Izapa, o sea, tempranamente, ellos alineaban con las Pleiades, no con los equinoccios. Perfecto. Y un comentario. Ya traspolando algunas ideas, supuestamente cada dios era un poder divino que hacía alguna cosa que era observado por la naturaleza, ¿no? Y que el concepto que no nos habían traído a Occidente, ellos lo que sí tenían era comunicaciones mediúnicas, al igual que se tiene actualmente. Por ejemplo, ahora en psiquiatría se está evolucionando por la logoterapia. Y la logoterapia se está incluso tratando de ver para problemas obsesivos psiquiátricos que quedan muy difíciles y fuera del DSM. Y entonces, estas representaciones y los que eran los sacerdotes, ¿cómo los visualizas tú con lo que has leído? De lo que se sabe de la clase sacerdotal, los escribas y todo, eran los nobles. Entonces los parientes del gobernante eran los escribas, eran los sacerdotes. Entonces era más bien una clase social que unos iluminados. Y por eso fue que se colapsó la cultura maya. Cuando
Vino la sequía que está bien documentada en todo el mundo, hubo una sequía, pero especialmente fuerte en Mesoamérica, alrededor del 700 después de Cristo. Comenzaron los problemas. Curiosamente hay una explosión de ciudades en todo Petén. Entonces se cree que comenzaron a pelearse entre hermanos. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Tikal mandó al hermano menor del gobernante a fundar 2 pilas para controlar el comercio del río La Pasiva. Después 2 pilas, 50 años después, le infringió su derrota más severa a Tikal. Sí, porque se había aliado con Calakmul. Entonces, así como que de esotéricos no eran mucho. Entonces eran personas como nosotros, como la mayoría de seres humanos, que andan buscando su bienestabilidad económica. Porque las ciudades lo que hacían no eran conquistar ciudades, sino asegurarse que les pagaran tributos y que les controlaran el comercio. Y el río La Pasión, que según el Uxmacinta, básicamente era la arteria aorta del comercio de los mares. Por ahí pasaba el Jade, la Obsidiana, que venía de esta zona, el Charial, de San Martín a Cazahuastlán, de otras fuentes aquí en el altiplano, igual que el Jade, también de Huaytlán, que está ahí en San Martín a Cazahuastlán. A Cancún, y en Cancún ya lo embarcaban y lo mandaban a todos. En otras palabras, para aterrizar, y eso es muy importante, y esta es la sabiduría de la conferencia del doctor, hay que quitarle lo místico a esto, porque en realidad esto eran intereses socioeconómicos políticos. Y entonces cada quien dejaba sus estadios de ahí. Yo también llegué a esa conclusión, pero no era como un especialista. Ahora bien, ¿qué piensas de este libro Xibalbá que acaba de salir? No lo he leído. No, y es que la verdad que si uno, digamos, quiere adornar una historia, le da con los poquitos, porque son un montón de estelas y todo, pero como miran todavía las estelas muy importantes, como la sede igual que no está dañada ni nada, no se han puesto de acuerdo qué dice. Entonces, con ese poquito de conocimiento que hay, quieren hacer, como les digo, árboles genealógicos, en meses, años, días, qué hicieron, con qué comían. Es imposible, entonces da demasiado lugar para discutir, demasiado. Finalmente, de acuerdo que tengamos un concepto ya, que estemos claros y que yo creo que las religiones son los que hicieron más de la destrucción del mundo en el 21 que el conocimiento. Ahora bien, ellos sí tenían esa capacidad de observación. ¿Cómo es que evolutivamente un pensamiento de unas personas llegó a tener la capacidad de poder hacer esas mediciones si no tenían supuestamente ningún elemento tecnológico para poder hacerlo? Sí, lo que se cree es que el cielo en Petén es bastante claro, y pues aquí en Mesoamérica es bastante claro, y sí eran unos observadores muy buenos del tiempo. Usaban, se supone que filitas donde se reflejaba y estudiaban. La verdad que es un gran misterio cómo surgieron tanto de astronomía, porque como astrónomos solo los hindúes les comparan a los mayas. Ninguna otra cultura sabe tanta astronomía, pero como vimos, la cuenta larga fue como un invento, digamos, del preclásico, que lo integraron mucho en el clásico, y en el postclásico, al destruir a la clase gobernante, que eran los que no les pudieron dar de comer, se destruyeron el conocimiento, y simplemente la cuenta larga desapareció, y a la gente que sabía eso desapareció. Y por eso es que cuando vinieron los españoles encontraron rezagos de una cultura mezclada con tolteca, y incluso el juego de pelota que todo el mundo mira de Yucatán no es maya, es tolteca. Los mayas nunca usaron el aro, que hasta el Inguat, cuando representa el juego de pelota, pone el aro, que nunca en Guatemala no hay un solo sitio arqueológico con aro, porque aquí no hubo tolteca. Entonces, todo eso, desgraciadamente, los bactunes mismos, pues,
Esa palabra los mayas no la conocían. Era pic, que quiere decir mano. Mire, por ejemplo, ¿por qué en el área maya no se encuentran cementerios, digamos, que pudieran indicar que esa civilización pues desapareció, como dicen? O sea, Es que hacia el final fue una guerra de destrucción. Hay evidencia. Lo que pasa es que por encima de Guatemala no hay muy buena conservación, pero sí en todas las ciudades se han descubierto entierros. Hay entierros reales y entierros de gente común, y es de donde más se aprende, la verdad, porque ahí les dejaban sus objetos y los vasos bien conservados, casi todos son de... pero esos eran, digamos, entierros de personajes, pero digamos así de cementerios colectivos, digamos, donde pudiera decirse que ellos usaban... desapareció por una epidemia. No. Ellos usaban los chultunes, que son como cuevas, incluso les ponían estufas, y ahí iban guardando. Hay representaciones de vasos donde hay momias como las peruanas. Entonces ellos iban guardando ahí, y sí se han encontrado una gran cantidad como de osarios, por así decirlo, pero obviamente un cementerio como los de nosotros, ellos no tenían. Los grupos de casas de los mayas constaban de 4 con un patio común. Entonces, atrás de la casa era su basurero y los entierros generalmente eran en el piso de la casa. Tenía un piso de barrio. Ahora, antes de seguir dando la palabra, primero le agradecimiento profundo a Renato por su tiempo y su experiencia y conocimientos. Rápidamente dos reflexiones para poder dar tiempo a que ustedes pregunten y que tengan también participación. Una de ellas, se dan cuenta lo que es el comercio y el mercantilismo de la gente. Ese libro que se refiere Ervin está tratando de hipanar o de tener una relación entre el Bactún, el Tertrece Bactún y el Xibalbá. Y eso en este momento que la gente está tan eufórica con el 13 Bactún va a ser un éxito pleno y completo, aunque sea solo una novela, digámoslo de esa forma, ¿sí? Sin mayor base científica. Dos, tal vez lo más importante acá es que tengamos claro lo que Renato dijo y mencionó. Uno, los mayas no eran proféticos. Y yo en lo personal tengo la impresión de que la profecía en sí es algo que representa figuras alegóricas que son muy difíciles de interpretar. Que obviamente después de que ya pasaron, la lógica dice que fácil es sueltas. Pero antes de, es muy difícil. Y por último, si ustedes escucharon en el momento que Renato estaba dando la plática, mencionaban que iba a ser para un mundo de paz y armonía. Pregunto, ¿no será que todas las civilizaciones antiguas y sobre todo están pensando exactamente lo mismo que nosotros pensamos actualmente? Que esta tierra continúa su camino, pero continúa a través de nuestro desarrollo individual, nuestro progreso y evolución hacia un mundo de paz y armonía, a través de trabajo y esfuerzo, ¿sí? Entonces, significa simplemente, y esto es, insisto, como yo lo veo, como un entrelazamiento entre las culturas. Y no podemos verlas como algo solo aislado, sino como parte de un todo, con un mismo objetivo. Y el mismo objetivo es el crecimiento del ser humano. Eso es lo que yo creo es, ¿verdad? Que es parte del mensaje que queríamos dejar hoy. Cuando platiqué con Renato y le pedí favor de que viniéramos, como lo dije al principio, era porque teníamos muchos de nosotros esa nebulosa y todo el aspecto informativo, diría yo, irresponsable que se ha dado a través de este año, y que al menos nosotros tengamos claro, uno, que los mayas no hacían profecías. Ese es el primer punto claro. Y dos, que el 13 Bactún no existe. Y tres, que esa fecha simplemente es una fecha más en el calendario maya y que no va a significar destrucción ni nada en absoluto, sino simplemente coincide con lo que nosotros sabemos de que estamos cambiando una era hacia una era mejor. De regeneración, le podemos decir nosotros, de paz y armonía, no importa el nombre, yo no soy amigo de darle nombre a una situación X, sino lo que a mí me gusta más es darle el sentido real de lo que esa situación X representa.
Así que ese era el objetivo. Así que ahora, por favor, si hay preguntas o comentarios, para que ustedes tengan el tiempo y también Renato de responder. Sí, por favor. Sí, hubo murales en casi todas las ciudades mayas. Lo que pasa es que en los de Tikal hay restitos de cultura nada más. Hay muy pocos bien conservados. El mejor conservado se llama de los jugadores de pelota, precisamente, que está cerca de una cancha de pelota, pero no hay uno tan bonito así, ¿no? Que conservamos. Pero sí hubo. Pero, ¿cómo es en realidad el juego de pelota? ¿O era totalmente solo torneo y no tenía nada que ver con Maya clásico? Muchos consideran que fue el primer deporte del mundo. Se jugaba en toda Mesoamérica, con diferentes reglas, ¿verdad? Y diferentes motivos. Había un juego de pelota ceremonial en los mayas, digamos, y había uno de diversión. Lo jugaban los niños, las mujeres, etc. Se llamaban X. Y los jugadores se llamaban sigil. Generalmente eran entre 2 y 5 jugadores. Y ellos usaban marcadores. Los marcadores generalmente son movimientos que tienen glifos o representan alguna figura. Y era topar la pelota en el marcador. No era pasar a través del aro ni nada. Todas las canchas en Guatemala, mayas, tienen los muros inclinados porque la pelota tenía que estar en constante movimiento. Si no, si se paraba la pelota, uno tenía puntos en contra. ¿Ya? Entonces, por eso eran las canchas así. Y no podía tocar el piso. O sea, sí era de moverse bastante. Entonces, se han documentado canchas desde Arizona hasta Nicaragua. O sea, sí era un deporte mesoamericano. Era popular. Pero uno de los mejores lugares para ver esa cancha será el gobierno. Sí, de nosotros sí. Porque digamos la del clásico maya, por ejemplo, todas las ciudades importantes son canchas, pero la de Miscoviejo es bastante similar, que es posclásica, a la del clásico. ¿La de Saculeo? La de Saculeo también, pero esa no está bien destapada. La mejor reconstruida es la de Miscoviejo. Y digamos del clásico hay unas muy bonitas, en Tikal hay 7 canchas. Hay una muy pequeñita al lado del templo 1. Está en la plaza de los 7 templos, hay 3 canchas. Era como el estadio ahí, ¿no? Y en los complejos de pirámides gemelas hay unas canchas también. Entonces Tikal tenía 7 y allá, por ejemplo, ahorita ya está destapada la cancha de pelota que está en medio de la ciudad, básicamente. Está bastante bonita, la de Camigüey, los marcadores de Camigüey incluso son muy bonitos. Entonces sí hay ejemplos, hay de todo. El Vega de Cobán, digamos que es un sitio que nadie conoce, ahí en Motagua, ahí el Mitch se llevó la cancha de pelota. Y en Quiriguá no se encontraba, o sea, se sabe que ahí está, pero no la han destapado. Ahora se dan cuenta como comentario el aspecto comercial que incluso el Iguat hace, porque el Iguat promociona los aros. Sí, que es el yucateco, es el Pocató. Incluso el nombre es Pocató. No es maya, pues, el maya es Kilis. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? La verdad, después de ver todo esto, obviamente todos los seres humanos siempre buscan primero el bienestar económico y social y después empiezan a hacer filosofía. Podríamos decir que los mayas también llegaron a un punto en que desarrollaron una filosofía de vida, que tal vez eso sería mucho más rescatable, además de sus habilidades astronómicas y matemáticas. Pues la verdad que por la evidencia no se puede decir eso, porque digamos la evidencia antropológica de los entierros, digamos, de principios del clásico, los mayas tenían los hombres una estatura promedio de unos 60 y algo. Hacia el final del clásico fue de unos 50 y algo, más o menos 10 centímetros menos. ¿Por qué? Porque hubo periodos largos de hambruna. Eso comenzó en el 700, no comenzó no fue un meteorito que en un día hizo que
todo desapareciera. Entonces como que fueron perdiendo calidad de vida, y yo creo que si hubieran tenido una filosofía de vida desarrollada, no hubiera sucedido eso, hubieran encontrado otras formas de gobierno, pero el poder donde miramos las estelas, el gobernante sosteniendo el cielo básicamente, que era el Kukulahau, el divino señor, y ellos tenían que hacer los sacrificios de sangre porque eran los únicos que podían dar alimento a los dioses, y si ellos no estaban, no habían dioses. Yo creo que no dio para un desarrollo así, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera preguntar? ¿Por qué aparentemente los mayas desaparecieron? Como dije, no desaparecieron los mayas como raza, desapareció el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando ellos no tenían que comer, básicamente, los mayas usaban agricultura intensiva. O sea, ellos, en todas las ciudades habían terrazas. El terreno del Petén y toda esa área es el 40% del área es similar. Entonces, cuando llueve, se va a los bajos y se pudre, y es muy feo. Ellos agarraban esa tierra, ese bajo, hacían terrazas y cultivaban intensivamente todo el año. Aparte había casa, tenían animales domésticos para comida, básicamente el pavo y el perro, ¿verdad? En los basureros de las casas se habían encontrado huesos de lo que comían, y la dieta era mucho más variada de lo que pensaban. Había pescado, había huevos de venado, había... Entonces, cuando ellos, por la egolatría que tenía el gobernante que quería ser el mejor, y por eso vemos las diferencias en fechas y calendarios, ellos querían hacer templos cada vez más grandes, y para forrarlos con estuco tenían que hacer cal. Para fabricar la cal usaban la piedra caliza, que Petén todo es piedra caliza, y la tenían que quemar. Pero para quemar eso no se puede con leña seca, solo con leña verde. Se cree que para un templo promedio normal se necesitaban 400 hectáreas de selva para construir, para hacer la cal. Entonces ellos fueron talando y talando y talando y talando para hacer estuco, básicamente para adornar sus edificios. Entonces, cuando llovía, lo que hubo fue erosión, obviamente fue un periodo de muchos años, y después ese barro ya no era fértil. Entonces ya no podían sostener, darles de comer a su gente. Los animales de casa se fueron desapareciendo, fueron agotando sus recursos naturales. Ellos se mataron a ellos mismos como lo estamos haciendo nosotros. Exactamente igual, solo que en una escala mayor. De hecho, hay dos colapsos documentados. El del Preclas, que no fue tan severo, que fue donde se abandonó el mirador y todo eso, y el del Clásico, que sí fue donde desaparecieron a los gobernantes y a las familias reales, que eran las que eran los escribas y los astrónomos. En Cancuén es el mejor ejemplo. Ahí encontraron en la piscina del Palacio Real niños, hombres, mujeres, ancianos, toda la familia real muerta. Al mismo tiempo los masacraron. Y al rey y a la reina enterrados a no más de 90 centímetros, como a 20 metros de distancia. Y Cancuén jamás volvió a ser ocupado, o sea, mataron a la ciudad. Entonces la gente obviamente no los masacraron a todos, pero ya fueron guerras de destrucción en lugar de guerras de prestigio como eran las de principios del Clásico. Sí, por favor, la pregunta. Solo Perdón, por desorden. Solo por desorden. Solo para un momentito, sí, por favor. Sí, solo la pregunta está basada en la costumbre que ellos tenían, según se ve en los juegos de ecología, que a los niños desde pequeños les llamaban el cerebro por tablas, y que ponían las madres una pelotita aquí en el centro para volverlos viscos, pero según la tradición dice que con eso lograban ellos despertarle
Fíjese que ahorita que fui a Perú, me llamó mucho la atención que hay muchos más cráneos deformados en Perú que aquí. En los museos, en cualquier lado encuentran unos cráneos mayas, digamos. Pero también ellos les metían también una pica aquí, entonces los hacían así, no solo así como los mayas. Hay varias clases de deformación craneana, la maya es así. Es como las chinitas, pues, ponían los piecitos así porque caminaban más bonito. Entonces es una cosa de ellos consideraban bonito que alguien fuera visto. Mire, la ciudad más antigua de Guatemala es Nacbé, alrededor de 1400 a.C. Se cree que son de los mismos olmecas, que los olmecas es una civilización previa y contemporánea de los mayas, y de ahí se fueron juntando y juntaron conocimientos y fueron creciendo de conocimientos, porque los olmecas tenían un sistema de escritura muy rudimentario, los mayas tenían uno muy bueno. El sistema matemático, el uso del cero, digamos, fue bastante reciente. Digamos, los mayas de San Bartolo, ellos no conocían el cero, solo en el clásico se conoció el cero, o sea, sí se mira que hay evolución. Entonces eran muy inteligentes. Sí. Pero no se arrojaron a la ley de Dios porque ellos no se sacaron. Obviamente sus creencias, es que fíjese que para ellos el sacrificio de sangre era lo que mantenía el movimiento de los cuerpos. A mí me doy cuenta yo por qué nací de ahí. Porque no nos agarramos a la ley de Dios. Sí, acuérdense que cada civilización tiene sus creencias y por eso los conquistaron tan fácil aquí en Mesoamérica, porque a ellos les hizo mucho sentido que viniera un dios clavado en una cruz y lleno de sangre, porque sus dioses que les pedían sangre. Entonces, ¿qué más lógico que un dios que se autoinmoló para salvarnos? No es ser el verdadero Dios, y por eso cayeron tan fácil imperios tan grandes, ¿verdad? Los aztecas se creían que tenían como 100,000 soldados contra los 300, 400 de Hernán Cortés, esos exilios, ¿verdad? O sea, no fue por poder fue porque los convencieron, les hizo mucho sentido. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ustedes creen auténticamente que va a haber una mejora? Porque la humanidad no se comporta para unas mejoras. Y como es un poco de fe, más que de científico, yo la verdad es muy escéptico de que vamos a pasar a una mejora. Mira, en lo personal te voy a comentar esto. Si uno ve la historia de la humanidad, ve el ser humano de unas etapas muy violentas y primitivas a unas etapas cada vez más relacionadas con apoyo, ayuda, UNICEF, por ejemplo, todas estas organizaciones. Estoy de acuerdo que aparentemente, no de hecho, no es aparente, es realidad, en la actualidad el aspecto intelectual del ser humano está desfasado respecto al aspecto moral. ¿Sí? Y por eso es que hay tanto descubrimiento del ser humano que puede verse usado para aspectos positivos y adecuados, la bomba atómica. Es decir, el hecho de encontrar aspectos de este tipo que después sí se usaron para medicina, originalmente se usaron para destrucción. Pero eso fue algo que solamente ejemplifica la disparidad entre el aspecto intelectual y moral. Ahora, el ser humano ahorita está cayendo en el punto en que ya no puede, ya tocó fondo, ya no puede más, ¿sí? Y a partir de este momento ya van a haber aspectos morales que van a ir involucrándose cada vez más y desarrollándose. Independiente de que si puedan haber o no cambios dramáticos en la Tierra y todo, que no es el punto, yo sí tengo la impresión que al ver la historia del ser humano, que va a lograr, obviamente no de forma inmediata, un equilibrio intelecto-moral. Y eso lo va a lograr a través del dolor, para aprender.
Y obviamente eso le va a tomar cientos o miles de años llegar a ese desarrollo. Esa es la impresión que yo tengo en lo personal. No sé si Renato tuviera algo más que comentar. Yo la verdad no creo, porque sí, cada vez la tecnología avanza más y como vos dijiste, la moral va para atrás. Entonces yo creo que nos estamos volviendo demasiado materialistas. ¿Por qué? Porque ahorita ya nos convencieron que el que no tiene iPhone está mal. Si uno no tiene iPad, ya para qué va a estar viviendo. Entonces, yo en medicina lo vemos, pues ahora ya no se quiere uno la cabeza pensando que tiene el paciente, le manda a hacer 1000 laboratorios y algo le tiene que salir. Y así nos quieren educar, pues. Entonces yo creo que nos estamos volviendo demasiado consumistas y estamos olvidando los verdaderos valores humanos. Y se dan cuenta, al darle la palabra a él, la belleza de estas reuniones, el respeto básico a la diferente forma de pensar. Eso es muy importante y bonito, porque Carlitos, igual que Renato, piensan en una forma. Yo pienso en una forma diferente, pero eso no significa que estemos, que vayamos a tener algún conflicto o un roce, no, sino que cada quien tiene el derecho de pensar como es, como siente, como cree, y cada uno tiene la obligación de respetar la forma de pensar de alguien más. Eso es lo que yo veo siempre. Va la cuarta. Yo represento el Movimiento Espírita Internacional y nos preguntamos en la última reunión la misma pregunta. Algunas teorías dicen que va a haber un fortalecimiento del bien. Lo que pasa es que por lo menos para nuestro concepto espírita es tan grande el tiempo que en lo que es esta reencarnación de nosotros aquí, ese cambio no va a existir. Eso necesita de más tiempo. Fenómenos que están diciendo que si vamos hacia el cambio son como por ejemplo Fundación de Cruz Roja. ¿Qué fue eso? Una persona que tenía poder, que fue Henry Luna, que tenía intereses socioeconómicos, empezó a dar humanidad. Los movimientos que tenemos Médicos Sin Fronteras, organizaciones que apoyan pacientes como por ejemplo que tienen VIH y todo lo demás, a la gente está tratando de transformarse, pero es un núcleo pequeño que va hacia ese lugar. Este movimiento con el tiempo se va a desarrollar. Por eso es que si transportamos algo místico, como por ejemplo, muchos los llamados pocos los escogidos, es así como funciona. Son pocos los escogidos que están comenzando a tratar de cambiar el mundo. Tenemos 11, 12, 13 muertos al día. Esa es una realidad que no podemos cerrar los ojos y decir que este nuevo mundo viene para acá está difícil, pero toca a las personas como ocurría en el tiempo de los mayas. Quienes tenían un poquito como que más claridad en el concepto era la gente noble. Por eso es que en la teoría espírita es necesario que hayan ricos, que hayan pobres, que haya gente mediana, gente estudiada y gente simple, porque es un proceso evolutivo normal. Como espíritu necesitas estar en la pobreza para entender una situación y después una reencarnación en la parte económicamente estable para poder desarrollar otra cosa. Pero ojo, lo que estoy tratando de decir es, no es un absolutismo que nunca va a pasar, ni que sí va a pasar, sino que es un proceso que tiene que ir, y es una elección propia de querer uno dónde va a estar. Nosotros podríamos, en lugar de estar hablando de eso acá, podríamos estar planeando el asalto a un banco. Y eso es lógico y es normal, pero no, nos pensamos nosotros o creemos que somos personas diferentes y que podemos cambiar. Lo único que nos pasa a ciertas personas para entender la parte espiritual es lo siguiente: ¿le da usted tiempo a cambiar en 80 años? La respuesta es no, porque nosotros somos realmente duros, y somos duros, somos violentos de origen, somos violentos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Y cuando una medio la tira, comienza a cambiar. Cuando se dan cuenta, la vida no le alcanzó para cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, que nos demos una oportunidad, por lo menos eso queremos creer.
Sin embargo, cuando ya aunamos a la otra parte, ya vemos cosas como esto. La lección para mí es magnífica, pero lo que Renato nos trae es inmensamente bonito para mí, porque me da el todo sentido de que nosotros mismos procuramos nuestra autodestrucción. Y que somos materialistas en este momento es innegable. Aquí, ¿qué tienes? ¿Cuánto vales? Ser una persona moral no vale como aquel que tiene dinero, que tiene un buen carro, que tiene geo, eso vale. Mas sin embargo, lo que debería de valer es quién es la persona, cuánto amor puede dar. Entonces yo pienso que nos están poniendo dos elecciones, dos caminos. Uno tiene que elegir lo que en espiritismo se llama libre albedrío. El libre albedrío le decide a uno qué hacer, qué no hacer. Pero parte de bien, Carlitos, es la idea de elegir y que hay que luchar. El problema es que dentro del bien comienza también el negocio. Ejemplo, el negocio de los orfanatos, el negocio, tú lo conoces mejor que yo. El negocio incluso de organizaciones que te comías ayudas se convierte en un negocio para otra gente. Eso es así, pero creo que la idea, viéndolo de ese tamaño, cuando me encantó de los slides que presentó Renato, donde dice, aquí está usted, la verdad les digo, creer que solo yo estoy ahí metido no tiene lógica. Somos un punto en el punto del punto, ¿verdad? Y encima de eso, decir que nosotros somos los únicos seres razonables que podemos tener eso, por lo menos yo creo que no. Y a mí sí me gustaría que me dieran otra oportunidad para poder seguir así. Renato estuvo bien enfermo, yo estoy encantado de que esté aquí otra vez con nosotros. Yo pienso que cada problema que tenemos es una nueva oportunidad. Cada enfermedad, cada cosita que es una oportunidad para poder desarrollarse y lograr finalmente lo que quiere decir felicidad para nosotros, ¿verdad? Para ser feliz, uno tiene que saber, tiene que tener un objetivo en su vida. No importa cuál sea. Tiene que tener a alguien que amar. Tiene que estar espiritualmente bien. El espiritismo para nosotros es la búsqueda de la felicidad. No voy a esperar que la felicidad sea del mundo. La felicidad es la que yo tengo que obtener. Y eso se obtiene únicamente a través de conocerse a sí mismo y autocontrolarse. Para completar el punto de comparación, perdón, Víctor, ahorita, lo que decía Edwin en algunos puntos fue similar a lo que yo dije. Cuando comenté que este cambio no iba a ser de un día para otro, iba a tomar cientos o miles de años. Primero. Y segundo, que iba a ser algo individual. ¿Ya? Algún día comprenderemos que el bien es tan buen negocio que aunque sea por negocio lo haremos, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de satisfacción personal y de crecimiento espiritual. Pero somos muy desesperados como seres humanos. Quisieran ver este cambio en 10 años y ya verlo totalmente diferente. No, la historia de la humanidad nos enseña que han sido miles de años los que han pasado para poder llegar a tener algún tipo de cambio. Entonces ese trabajo debe ser un trabajo de todos, pero que empezando con un trabajo individual, y por eso es que estos núcleos, si queremos llamarlo así, son importantes, porque estos núcleos son importantes ya que hablamos del bien, del amor, de la tolerancia, de la paz, y nuestros pensamientos van dirigidos en esa forma. Entonces por eso es que vale la pena estas reuniones y vale la pena que cada uno de nosotros analice la situación y tome su decisión libremente. Sí, Víctor. Sí, la verdad, mi hermano está viendo que es un permiso estar entendiendo para nuestro sentido. Porque, como dice, es importante conocerse uno, que también debería ser un trabajo. Porque realmente me fascina mucho la película de Noche, que somos su origen de animales. Lógicamente, Dios nos permite estar así, a ir progresando poco a poco. Y eso va a esperar muchos años para que lleguemos a una norma realmente normal, un 100% de dignidad y de emoción. Esa es la razón por qué estamos aquí en esta parte de la tierra, que no venimos a gozar, sino a sufrir por ejemplo del pasado. Así que, hermanos, realmente me apasionó mucho el tema y espero que en un mes estemos aquí otra vez. Sentámonos felices y gracias por todos. Sí, don Carlitos. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la plática. Y los cambios sí se pueden hacer, porque es esfuerzo propio.
pongamos el ejemplo que el mundo es, digamos, es una familia, somos seres humanos. Pero si uno quiere, sí puede haber un cambio, empezando por la familia. Por lo menos estamos casados, digamos, 20 años. Y durante esos 20 años he peleado con mi mujer, he peleado con mis hijos, y en fin, y no he tenido paz. Lo mismo. Pero a través de los conocimientos que estamos ahorita, y que hay personas que sí nos orientan. Yo como estudiante espírita puedo decirle que sí es posible. Porque yo tengo 43 años con enseñar con mis hijos. Y tengo como 15 años de estar en este conocimiento. Claro, cuesta. Porque sí cuesta. Porque si he peleado con mi mujer y con mis hijos durante 20 años, cuando se entienden los conocimientos que uno es el responsable de sus propias destinos, entonces dice uno, Dios mío, si ahorita salí peleando con mi mujer, tengo que llegar a través de esas orientaciones. ¿Qué tal, mija? ¿Qué tal estás? Aunque ella salió peleando. Pero nosotros somos así, como dijo el doctor, somos duros. Nosotros mismos no nos entendemos. Pero si hacemos un esfuerzo, yo digo, ¿qué tal, mija? ¿Qué tal estás? ¿Qué tenés de almuerzo? Entonces, incluso, la señora puede decir, bueno, ¿de cuáles fumó? ¿Verdad? ¿Qué quiere? Pero, ¿qué quiere? Algo quiere, ¿verdad? Entonces, poniendo en práctica lo que se está aprendiendo, y las orientaciones, digamos, espirituales, que se hace una práctica y yo, con esto, ¿será que me ayudas a cambiar? Si la persona, la señora o los hijos me entienden, sí, podemos hacer todo eso, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces ya se va viendo ese cambio que uno tiene, pero tiene que ser el esfuerzo. Como hay una pregunta en el libro de los espíritus que dice que si terminará la guerra, las guerras algún día, claro que van a terminar, pero depende de nosotros. Que ya no haya ambiciones, que ya no haya egoísmo, que ya no haya envidia, que ya no haya todas esas amenazas espirituales que nosotros tenemos. Yo les digo, trato de ser honesto, he cambiado bastante con mi familia, a través de estos conocimientos, a través de estas orientaciones. ¿Cómo es posible? Porque dijo Jesús, ¿verdad? La humanidad somos todos y por eso somos hermanos, porque somos hechos de la misma base. De un modo nacemos y de ese mismo modo salimos, ¿verdad? Y prácticamente, pues al entender todo ese complejo de lo que nuestro Maestro Jesús y los estudios que se llevan a cabo y estas orientaciones, sí puede cambiar, es posible, pero el trabajo es propio. Yo no voy a esperar que el hermano me cambie, porque él quiere que yo cambie, no, el que tiene que cambiar. Así mis hermanos, de que estas orientaciones son muy beneficiosas, y más beneficiosas son cuando las ponemos en práctica, porque esa es la razón de ser, de estar acá escuchando esas orientaciones. Muchas gracias. Gracias. Sí, por favor, la última participación por aspecto de tiempo. Sí, bueno, agradecer la ponencia tan interesante porque nos lleva a formar elementos de equilibrio para muchas cosas. A mí me llama la atención, y disculpen expresarlas, me llamaba la atención lo que decía alguien al respecto del tiempo de vida que tenemos, pues, cada ser humano sobre la tierra. El estar ahora, digamos, todos nosotros aquí en Guatemala, que nos toca ser, por decir así, recipientes de todo ese movimiento maya que se está gestando. Cuando hablaba Edwin sobre las organizaciones que lógicamente son las que van a crecer para moldear la nueva humanidad, digamos, que se dice puede suceder. Digamos, ya estaba anunciando que el 21 de diciembre va a haber una reunión de Naciones Unidas aquí en Guatemala, donde van a estar presentes personalidades de diferentes áreas intelectuales, científicos, médicos y eso qué cosas. Eso, pues, lo veo yo muy positivo, porque lógicamente va a generar algo. Podemos ver dentro de todo lo que escuchamos que toda esa agrupación maya llegó, como todas las civilizaciones,
a su etapa, digamos, de crecimiento, pero también llegó al punto máximo donde empezó a decaer, y lógicamente es lo que le está pasando ahorita a la humanidad que estamos habitando el planeta Tierra. Pues estamos en una etapa, digamos, de decadencia, pero lógicamente se están sucediendo ahorita muchas fases de las tecnologías, que es lo que, como decía aquí el hermano doctor, la diferencia entre lo tecnológico y lo moral, pues hay una diferencia bastante marcada. Pues. Pero si podemos ver, ahorita, por ejemplo, la tecnología está cambiando, por decir así, a elementos que consumen menos energía o muchas cosas que vemos que va a ayudar, digamos, a realizar ciertos cambios. Creo yo que una de las consecuencias que podemos sacar de estas pláticas es realmente pensar nosotros que por estar ahorita, digamos, dentro de esa fase de decadencia de esta humanidad y estar siendo recipientes, por decir así, de muchos seres que están naciendo, que podemos ver que traen una evolución totalmente diferente a nosotros. Lo podemos ver en nuestros hijos o en nuestros nietos, que totalmente es una estructura totalmente diferente a la nuestra. Entonces, eso nos da la pauta para que a través de este equilibrio podamos nosotros transferirles a ellos aspectos que puedan hacer que ellos puedan realmente convertirse en constructor de una nueva sociedad, porque definitivamente siento yo que esa es la responsabilidad que tenemos, pues ahorita es actuar para que se dé lo que realmente podría decirse muchas culturas han visualizado. Pues. Entonces considero yo que es una nueva etapa que se debe de aprovechar, porque quiera que no, en este tiempo ya cada quien tiene que ser responsable incluso de la naturaleza. En la web, digamos, podemos encontrar ahorita agrupaciones de personas que están haciendo experimentos con cosas básicas. Yo anoche estaba viendo producción de energía eléctrica a base de aire, y estaba viendo unos muchachos argentinos que están reunidos haciendo a través de un alternador de un vehículo, están agregándole una hélice y le están haciendo formas para que el aire pueda producir un pequeño voltaje y hacer bombillas de emergencia en sus casas. Aspectos pues que llaman la atención y yo los valoro con mucho amor y con mucha atención, porque creo que cada uno de nosotros podemos aportar algo. Ahorita el mundo se va a preguntar, y ese mundo más aquí, realmente somos representantes ahorita de una responsabilidad grande, pero creo yo que también es la oportunidad de aportar algo. Yo creo que estas reuniones son muy provechosas para la sociedad, porque van a sacar consecuencias, digamos, que vienen a equilibrar, a armonizar, a que las cosas se tomen con conciencia, no con un fanatismo, digamos, como se ha estado tomando, sino que realmente podamos entender, o sea, equilibrar esa fase que nos va a ayudar a dejar, digamos, algo mejor o proponer, digamos, nuevos aspectos para el mañana. Rápidamente, si no se termina la vela de pasteles. Primero, usted está dando la respuesta a por qué vino acá. Y está diciendo, yo estoy asumiendo una responsabilidad hacia la gente que está a mi alrededor para dirigirla, orientarla hacia el sendero correcto. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, para terminar, y no sé qué piensa Renato otra vez, el 13 de octubre, el 21 de diciembre, es una actividad, para mí, puramente espiritual. Así debiera ser. ¿Les parece a ustedes adecuado que se hayan contratado bandas del rock para celebrar ese 13 de octubre o el 21 de diciembre? No pregunto. Solo para que, no sé si que está de acuerdo con la actividad espiritual y lo quiero decir nomás de rock. Lo que habían dicho, porque resulta que el padre estaba asesorando a la vicepresidenta. Sí, la verdad que no tienen ni idea de por qué ni de dónde viene. Y si esto fuera algo espiritual, ¿por qué no hacer proyección espiritual hacia el mundo? Sí, bueno, así que disculpen, vamos a darle nuevamente las gracias al doctor Villalobos por su excelente plática y mis perdón.